Hola, hola, yo soy Ariam y el día de hoy te traigo 4 opciones de maquillaje para el estreno de la película Barbie. Opción 1. Lo primero que haré es mezclar estos dos delineadores en gel, el color fucsia y el color blanco para lograr un tono rosado. Aplicaré una gotita de diluyente para suavizar el producto. Usando un pincel delgadito, este es un pincel que se usa para manicure, hacemos 4 puntitos como guía. Una vez realizado, ahora unimos todos los puntos hasta lograr esta forma. Ahora que ya tenemos esta línea realizada, será mucho más fácil hacer el trazado. Y con mucha paciencia vamos a ir definiendo el delineado. La parte exterior del borde no tiene que quedar perfecta ya que vamos a hacer un segundo delineado. Ahora utilizaré el delineador color fucsia. Este paso se hará más sencillo ya que tenemos una guía, que es el primer delineado que hemos realizado, así que vamos a ir delineando todo el borde. Ahora aplicaremos una sombra fucsia en el párpado inferior. Con una brochita pequeña vamos a ir difuminando. Esta brochita es de una colección de la marca Yesu. Ahora rizo mis pestañitas, aplico máscara y finalmente me pongo las pestañas postizas. Estas pestañas son una de mis favoritas porque se sienten muy cómodas y además se ven muy naturales. Y por último, para darle un toque más glam, vamos a aplicar unas piedritas. Y listo, es así como tenemos nuestra primera opción. Opción 2. Utilizaremos el mismo delineador en gel en color fucsia. Haremos una línea curva en el cóncavo. Si ya se sienten listas, pueden hacerlo a puro pulso o pueden utilizar como guía los puntitos que hicimos en la primera opción. Haremos un trazo como si hiciéramos un delineado y luego vamos a ir perfeccionándolo y engrosándolo. Ahora con una sombrita fucsia vamos a delinear el párpado inferior. Utilizaré esta sombrita satinada para darle un toque de brillo. Lo aplicaré en el párpado móvil. Y por supuesto no pueden faltar las piedritas. Estas las pego con pegamento de pestañas. La marca que yo utilizo es Catrice, la verdad que es súper buena. Y listo, así quedó la segunda opción. Opción 3. Como no encontré un sticker de corazón, utilicé este perforador en esta forma. Lo pegué al extremo de mi ojo y luego con una sombra fucsia fui aplicándolo por todo el borde. Ahora con el mismo delineador fucsia vamos haciendo esta forma. Acuérdense que pueden utilizar como guía los puntitos. Una vez realizado el primer delineado, ahora hacemos el segundo con el color rosado. Intenten conseguir este tipo de pincel que es para realizar las uñas porque les va a facilitar bastante al realizar el delineado. Al inicio pensaba dejarlo así, pero al final me animé por rellenar el corazoncito. Apliqué las pestañitas y listo, así quedó la tercera opción. Opción 4 y la última. Aplicaremos esta sombra fucsia en la cuenca de nuestro ojito. Vamos a ir extendiéndolo y difuminándolo. Aplicamos un poco más de sombra para saturar el color. Ahora aplicaremos un tono rosadito más claro en todo el párpado fijo. Con lo que nos sobró del delineado rosado, haremos un delineado. Para hacer este delineado nos guiaremos de las sombras que hemos aplicado. Ya que hemos delimitado el área con las sombras, nos va a ser mucho más fácil realizar este delineado. Ahora, para darle un toque de brillo, voy a aplicar esta sombrita satinada. Aplicaremos la sombrita fucsia en todo el párpado inferior y lo iremos difuminando. Luego de difuminar, aplicamos las pestañas y listo, así quedó nuestra cuarta opción. Nos vemos en un próximo video.